Hola, me llamo Ana Yats y en este vídeo os voy a comentar el cálculo de las amortizaciones y el asiento. Tenemos que una vez hemos dado de alta el activo en el grupo 2, habrá que decidir qué cantidad cada ejercicio consideramos que es gasto. Ya que esos activos tienen una vida limitada, hay que sustituirlos. Por tanto, no simplemente el desgaste del uso, sino el simple transcurrir del tiempo o bien salen modelos nuevos, hace que ese activo pierda valor. Y esa pérdida de valor es lo que llamamos las amortizaciones. Y más que nada porque lo que di de alta en balance como un inmovilizado, hay que repercutirlo como un coste a la empresa. Y por lo tanto, ese asiento le llamaremos la amortización. A nivel de amortizaciones, lo aplicaremos a cualquier tipo de inmovilizado, sea intangible, material o inversión inmobiliaria, siempre que haya entrado en funcionamiento. El activo en curso no se amortiza, igual los anticipos. Yo he puesto en el tema intangibles, que en definitiva se adelantó un dinero, por ejemplo, a cuenta de una página web que todavía no me han entregado y no está en uso, esa factura está contabilizada, es un anticipo, no la puedo amortizar. Si hay un desarrollo que es en curso, todavía no hay prototipo y no estoy llevando a cabo el nuevo producto en producción, como no aporta rentas, no lo puedo de alguna forma amortizar. Si tengo una máquina que me la están montando o un edificio en curso, tampoco. Por lo tanto, en definitiva, la condición es que sea capaz de aportar rentas y que en definitiva haya entrado en funcionamiento. En relación con los locales, recordemos que la parte del terreno nunca se amortiza. Pero una vez hemos hecho la inversión, por ejemplo, una carta de clientes, un fondo de comercio que no tiene una vida limitada, da igual. Hoy en día se amortizan y se sanean. Para que Hacienda, la contabilidad le pone un periodo de amortización de 10 años. Vamos a ver el asiento contable. ¿Con qué cuentas contabilizaremos la información a gasto? Habrá que ir al 68 y ahí tendremos que ir a una cuenta para cada tipo de inmovilizado. La 680 es para intangibles, la 681 para el material y la 682 para aquellos locales que tengo alquilados o que vendería más tarde. Y luego, en vez de baja la cuenta principal, la maquinaria o bien el edificio o el coche o etcétera, creamos una cuenta auxiliar, una cuenta secundaria, que llamamos amortización acumulada. Esa cuenta la creo en UPO 2 porque lo que hace es compensar a la principal. Nos va a decir, desde que empecé a calcular amortizaciones hasta el día de hoy, cuánto llevo descontado, es decir, cuánto llevo amortizado. En la principal voy a guardar el coste y con la acumulada veo, desde que empecé hasta el día actual, en total cuánto ya llevo amortizado. Y la diferencia de las dos nos está indicando de ese activo que queda por imputar a gasto. Luego, por lo tanto, el asiento siempre sería este tipo de plantilla, que lo puedo hacer o a final de cada mes, o por trimestre, o al cierre anual. La frecuencia va en función de la compañía si te reportar datos más a menudo o no. Por ejemplo, si yo opero un grupo grande y hay que reportar cada mes, la amortización forma parte de datos mensuales, por lo tanto, va a asiento mensual. Otras compañías lo hacen trimestralmente y otras lo hacen solamente en la fecha de cierre anual. Lo que sí es importante es que independientemente del beneficio, las inversiones de inmovilizado generan gasto y no se puede interrumpir la contabilización de la amortización, se use o no el activo. Yo en su día compré 5 máquinas, hoy tengo una que está parada, da igual, la amortizo igual, es el coste mínimo. A continuación os enseño un poco dónde va la información. En la cuenta de preganancias, lo que es la cuota del gasto anual de todos los activos, la tengo en qué epígrafe, en el 8. Aquí estaría 68, que restaría como un dato dentro de explotación. Y ahí vería tanto del tangible como el intangible, como de inversiones inmobiliarias. Y en cambio, lo que decía antes, lo que es la acumulada, la que actúa como cuenta auxiliar o compensadora, siempre va en línea restando la cuenta principal. Por ejemplo, aquí que tengo detallado problemas informáticos, la cuenta principal es la 206, la que guardaría el coste inicial de la inversión, y lo que ya llevo amortizado sería esta cuenta que está en paréntesis, que es la acumulada. Pues estoy publicando siempre la diferencia de las dos cuentas, que es lo que llaman en contabilidad valor contable o en libros, que lo pongo abajo, la cuenta principal menos las correcciones, ya sean por amortizaciones o por deterioros. En definitiva, indicaría de aquella inversión que hice en su día lo que todavía no he repercutido a gasto.
¿Cómo se calcula el importe? Bueno, pues aparte de fijar en qué número de años los activos se amortizan, que hay que contarlo en la memoria, habrá que elegir el método de amortización, si es lineal o es decreciente. Y si es decreciente, si lo hacemos con el cálculo de paridad constante o el método de dígitos, creemos. Cualquiera de estos sistemas se puede utilizar libremente, excepto que para el tema de edificios inmobiliario, como no hay una pérdida media al principio y al final, se obliga a que la amortización sea de forma lineal. ¿Vale? Para edificios inmobiliarios, insisto, sistema lineal. Ahora, para máquinas, camiones, ordenadores, etcétera, puedo elegir libremente lineal, decreciente o dígitos. Vamos a ver en primer lugar, con un ejemplo a nivel de asientos, cómo sería el lineal, pues es más fácil. Una vez tengo los años de amortización de cada activo, lo que hago es cada año imputar el mismo coste. Yo aquí tengo una empresa que del registro de inversión de inmovilizados tiene dados de alta los siguientes activos: local, separando suelo y vuelo, mobiliario, ordenadores, reformas de otro local que tiene alquilado, desarrollo, marcas, programas. Aquí os pongo en qué fecha se adquirió y entró en función de estos equipos, el coste y en qué número de años lo imputaremos a gasto. Y como hago linealmente, aquí os pido el asiento que se haría en el cierre del año X9. Pues el terreno no se amortiza, pero en cambio lo que hago aquí es agrupar con dos tipos de asientos lo que son cuotas de amortización. ¿De qué elementos? Del inmovilizado material, que sería qué parte amortizo del vuelo. Pues del coste que pagué por el vuelo, como lo imputo en 50 años, tal como os digo aquí de forma lineal, considera como gasto de este ejercicio 10.000 euros. ¿Qué ocurre con el mobiliario? Lo mismo. Cojo la factura, lo divido en 10 años en este caso y tengo como cuota de este ejercicio 5.000. Ordenadores, hemos hecho 40.000 que es la inversión entre 4 años, 10.000. ¿Qué ocurre con el tema de la reforma del local? Que la acabo de hacer terminarla en julio del año X9, que es lo que estoy contando la amortización final de año. Pues, ¿qué es lo que haré? Como la inversión ha estado todo el año, pues aquí cojo los 100.000 euros, lo divido entre 10 años, que debe ser el periodo de arrendamiento que le queda al local, y le imputo 6 meses de 12, que es la parte proporcional desde julio que tengo el local hasta diciembre. Pues sumando todos los importes, la cuota de gasto de muestra material representa 30.000 euros en total. Hago lo mismo con otro asiento resumen al final del ejercicio para los intangibles. Pues la 680 recoge la cuota total y luego cada una tendrá su ficha de amortización y su subcuenta de acumulada. Pues para el desarrollo, como yo había invertido 250.000 y yo indicaba en la tabla que lo imputaba a gasto en 5 años, consigo 50.000. En cambio, la marca, que tengo que registrarla y diseñarla, nos ha costado 200.000 euros, pues la idea sería en 10 años son 20.000 y quedaría por último los programas informáticos, que también son 4 años, de 30.000 euros, 7.500. Pues sumado todo, la cuota de intangibles sería 77.500. Pero la estructura del asiento es el 6 por el debe, que es gasto, y la acumulada por el lado del haber. Y esa acumulada iría sumándolo de cada año a año e iría restando en el balance a la cuenta a la cual hace referencia. Es el método lineal. Luego, ¿qué es importante? La norma fiscal nos obliga a llevar por cada activo, ¿vale?, una ficha de amortización para controlar que nunca nos deducimos más de lo que hemos invertido. La ficha de amortización, que va conectada a los programas de contabilidad, lo que hay que hacer es la subcuenta de la acumulada va ligada a ella. Pues hay que tener tantas subcuentas de acumulada como inmovilizados. Que si hemos comprado muebles en diferentes fechas o son diferentes facturas, hay una 216, 00001, 002, pues cada una tiene su ficha de amortización. Y la idea del lineal sería aquí, lo he puesto con un camión de $500.000 de euros, la base es el coste, la inversión. Eso no va a cambiar nunca el lineal. Yo siempre el cálculo hago sobre $500.000. ¿Qué ocurre? Que si lo amortizo linealmente en 5 años el camión, el coste anual serían 100.000 euros. Pero el primer año, como lo adquirí en el mes de abril, solo imputo 9 meses de 12. Y el último año solamente 3 meses. Por lo tanto, en definitiva, es tarifa plana, excepto el primer año y el último. Porque al final he de comprobar que evidentemente, ¿qué es la acumulada? El primer año coincide con la cuota, pero el segundo año sería lo del año pasado más la cuota de este año. Pues de aquí tenemos que al final de los 5 años
el total amortizado coincide con la inversión, con el medio millón. Y la última columna compara la cuenta principal, que es el coste, menos la acumulada, y os indica lo que nos queda por amortizar. En definitiva, esa última columna, al final, pasará que después de 5 años, el activo está totalmente amortizado, que no significa que hay que darlo de baja. Si el camión todavía está en funcionamiento, y lo tiene la empresa, lo continúas teniendo de alta en balance, tanto la 218 como la acumulada. La idea es no haré más amortización, habrá el mantenimiento de ese vehículo y nada más. De a partir de hoy lo que me produzca más a más para mí es renta. Bueno, pues aquí tengo, por ejemplo, también qué puede pasar. Es decir, el plan regula que puede ser que la empresa en la memoria fije un valor residual a los activos. ¿Qué quiere decir valor residual? Que cuando de un activo, por ejemplo aquí he puesto el camión, tú calculas al cabo de 5 años qué parte de la inversión del coste puede recuperar en la venta. En definitiva, si yo consigo que ese camión dentro de 5 años todavía vale 100.000 euros, a nivel de hacer las amortizaciones, ese valor se restaría. Y hablando claro, la base sobre la cual haría el cálculo sería coger el coste, el medio millón, restarle el valor residual, que son 100.000 euros, y dividirlo linealmente entre 5 años. Eso implicaría que la cuota de amortización sería menor que en el caso que no hubiera valor residual. Es decir, que en definitiva, si no hubiera puesto nada en la memoria, yo iría haciendo 100.000 primero y el día que lo vendiera, si cobro algo de más, ya lo tributaría. Por eso las empresas normalmente no tienen tendencia a colocar en la memoria valor residual. Si se hiciera, la idea es esto. Estás indicando que el mercado te pagará al final de la vida útil un precio. No lo pierde, por tanto, eso de valor. Al no perderlo, es menos cuota de amortización. También quiero remarcar es un poco ese de que cuando se os pide valor en libros o valor contable, ¿qué estamos diciendo? Pues ese activo en tal fecha en el balance de ¿cuánto vale? Yo aquí os pongo un ejemplo que en abril del año X0 compré una máquina por 600.000 euros más IVA y la estoy amortizando de forma lineal en 10 años. Y os pido qué valdrá ese activo en el balance de cierre del año X6. Evidentemente, la cuenta principal, que es la maquinaria, no cambia de valor cada ejercicio, mantiene siempre lo que invertí ese activo cuando la adquirí hasta entrar en funcionamiento, los 600.000 euros. Y a continuación es la que va cambiando el saldo, es la acumulada, la que va agregando año a año las cuotas que he bajado a gasto. Ya que he supuesto que el primer año, como lo adquirí en el mes de abril, o entró en funcionamiento en el mes de abril, solamente lo amorticé 600.000 entre 10 años, que sean 60.000 por año, 9 meses de 12, que sean los 45.000. Pero luego, en cambio, el año X1, 2, 3, 4, 5 y 6 lo he hecho completo. Total amortizado hasta el día de hoy, 405. O sea, el saldo de la acumulada. Si invertí 600.000, todavía quedan por recuperar 195. Ese dato es lo que se llama valor pendiente a amortizar, valor en libros o valor contable. No significa que si hoy vendía esa máquina, ese sea su precio de venta en el mercado. A lo mejor hay que venderlo por 150 o lo puedo vender por 200. Solamente indica que según tu criterio de amortización, qué es lo que te queda por imputar a gasto. Temas a tener en cuenta antes de entrar con más detalle en los cálculos de las cuotas. Lo que os digo aquí es no confundir la parte de amortizar con el precio de mercado. No te puede coincidir. Otra cuestión que es importante, el saldo de la acumulada o la ficha de amortización de la acumulada de la columna nunca puede superar el coste. Yo no puedo dar más gasto de lo que he invertido. Puede quedar a cero, que la diferencia entre la principal y la acumulada valga a cero no implica automáticamente de baja las cuentas. Por ejemplo, un edificio que tenga más de 50 años vale €1 en contabilidad o cero, pero no quiere decir que si todavía es mío, cuando lo venda mañana valga €1. Y no lo puedo dar de baja porque si la red es mía, debe constar la información en balance. En la memoria se indicará que está totalmente amortizado. Pero también importante es que la cuenta principal no se puede revalorizar. Si ese edificio lo quisiera tasar y hoy vale mucho más, aunque fuera un informe independiente, yo no puedo subir la cuenta 211 contra más reservas, aunque tributara, y hacer luego más amortización. Lo tengo totalmente prohibido. Si no hay una ley fiscal que me lo autorice a nivel de balances, no lo puedo aplicar. Siempre a nivel individual, en normativa española, en normativa internacional sí que se puede hacer. No puedo rehabilitar ningún activo.
ni inversiones inmobiliarias, ni locales afectos, ni patentes, es decir, que todo mantiene siempre lo que invertí en su día y con la otra cuenta auxiliar lo que voy amortizando, con la acumulada. Vamos a comentar qué ocurre con el tema del lineal. Yo pongo la memoria en qué número lo amortizo y la pregunta, ¿lo que yo he contabilizado, a Hacienda le gusta sí o no? Dependerá, habrá que ver si ese número de años está dentro del intervalo de la información fiscal, que son las tablas de Hacienda. Las tablas de Hacienda para las empresas están publicadas en el artículo 12, apartado primero. Os lo he puesto en el PowerPoint. Pues esas tablas de Hacienda siempre indican para cada tipo de activo lo que ellos consideran porcentaje máximo de amortización y tiempo máximo para deducirte el gasto. Y a partir de esos datos tú encuentras un intervalo. O sea, que tienes los datos. Lo que luego hago con un ejemplo es ver cómo se calcula ese intervalo. Por ejemplo, he cogido de las tablas 3 conceptos. Edificios que el uso sea administrativo o de vivienda. Pues bueno, en las tablas de Hacienda regulan para empresas un 2% como porcentaje más alto y como tiempo máximo 100 años. ¿Cuál es mi intervalo en el cual puedo moverme libremente y si lo contabilizo es deducible? Fijaos, lo tengo aquí calculado en años o bien en porcentaje, da igual. Si lo calculo en años, las tablas dan directamente el tiempo máximo, 100 años. Pero ¿cuál sería lo más rápido en años? Lo que la nueva fiscal llama periodo de amortización. Lo más rápido en años se calcula, como se indica ahí, el 100% del coste dividido por el porcentaje más alto, que sería un 2%. Pues tardaría 50 años como lo más rápido para deducirme el gasto. Eso quiere decir que si yo tengo un local o una vivienda, pues una compañía inmobiliaria que alquilo viviendas y pongo en la memoria que esa vivienda la amortizo en 60 años, no he de hacer ajuste fiscal. Me estoy moviendo entre el límite de 50 y 100. Ahora, si pongo 40 años, sí, pues estoy metiendo más amortización en contabilidad de la que deja de deducirme Hacienda. Pues yo tengo libertad para escoger en la contabilidad cualquier criterio. Lo informo en la memoria y no pasa nada. Pero si no estoy dentro de entrada de tablas de Hacienda, habría que hacer ajuste fiscal. Pasa igual con mobiliario. Me están dando porcentaje más alto el 10%, tiempo máximo 20 años. El máximo son 20 y el tiempo en años mínimo es 10. ¿Por qué 10? 100%, si cada año hago un 10%, tardaría 10 años en deducirme la inversión. Si fijáis, todo el rato veis que el máximo es el doble que el mínimo, 10, 20, 50, 100 y en turismo 7, 14. Por tanto, en definitiva, la información fiscal de Hacienda hay ese intervalo en la cual si yo lo aplico y lo contabilizo, no tendré que hacer luego cuando declare impuestos de sociedades ningún tipo de ajuste. Pero tampoco pasaría nada, que os he puesto un ejemplo de una empresa que contablemente, pues de un grupo extranjero o porque lo decide, hace un criterio distinto. Tiene una máquina que la compró por 400.000 euros y en contabilidad ha puesto la memoria que la imputa gasto en 5 años de forma lineal. No tiene ningún plan especial de amortización concedido y las tablas de Hacienda marcan como máximo un 12%. ¿Qué pasaría? Que de cara a los socios yo conté una amortización de 400.000 entre 5, como la adquirí en el mes de abril, no en el mes de 12, he imputado 60.000 euros de gasto. Pero Hacienda, ¿qué admitirá simplemente? De momento, pues de esos 400.000 euros, perdón, del coste de la máquina, que eran 400.000 euros, le aplicaría el máximo de tablas, el 12%, y tendría en cuenta los 9 meses de 12. Eso quiere decir que para Hacienda, de momento, solo es deducible 36. Como el contable ha puesto 60 en los dividendos, ¿qué tendrá que hacer? Cuando haga el cálculo del modelo 200, añadir lo que hoy no se puede decir todavía, que podrá más adelante, no pasa nada. Así que realmente cuando yo haga ese modelo del IS, en la página de los cálculos, veis que pone diferencias entre amortización contable y fiscal. Por tanto, en la columna de aumentos, porque claro, el modelo siempre arranca de pérdida de ganancias, y como en pérdida de ganancias he puesto los 60.000 euros, y ahí hace que esto tenga menos resultado de cada los socios, pues de cada Hacienda, lo que me he pasado del límite de tablas, lo actualizo en positivo y lo tributo. En un futuro, cuando ese activo tenga 5 años y contable está totalmente amortizado, todavía fiscalmente sea gasto deducible, pues recuperaré lo que adelantaré. O cuando esa máquina de baja o se venda, la plusvalía contable y fiscal va a ser distinta. Pero eso aquí sería el caso de cuándo he de hacer ajuste, cuando excedo la cuota máxima.
Acá tenéis ahí el ejemplito. En cambio, si hago dentro de intervalo, ¿vale? Pues ya no habrá que hacer nunca ajuste, aunque no aplique la cuota máxima. Aquí tengo una factura de mobiliario de 36.000 euros que el contable por la memoria bajarlo a gasto en 15 años. Pues ha contabilizado como gasto de este año 2.400 euros. ¿Podría luego, si tiene beneficios, cuando calcule el IS, deducirse el porcentaje máximo, que serían 3.600, pues un 10%? Pues evidentemente aquí la respuesta es que no. Pues si no lo contabiliza, las tablas de Hacienda no le admite el gasto, pues se queda con 2.400. Pero está dentro del intervalo, claro, él puede elegir entre 10 años y 20 años. Si ha puesto 15, solamente se deduce el gasto de 15 años, son 2.400. Luego no puede hacer ajuste negativo en el modelo porque no lo ha contabilizado. Y requiere las amortiguaciones de tablas o lineal que esté contabilizado, aparte que se mueva dentro del intervalo para no tener que hacer ajuste fiscal. Otra cuestión que tienen las tablas es que la información que aparece en ellas es para activos nuevos. ¿Qué pasa si mi compañía adquiere un bien de segunda mano? Que para ver el cálculo, ¿qué tienes que hacer? Simplemente coger el máximo de tablas del coeficiente y hacerlo el doble. En el tema de segunda mano, cuidado porque en los edificios se mira no qué número de compra es, sino la antigüedad. Para que sea segunda mano tiene que tener como mínimo 10 años o más, ¿vale? No menos. Si hiciera sistemas decrecientes de amortización, ahí no puedo duplicar. El cálculo es igual que si fuera activo nuevo, pues ya aceleran. Y también hay una limitación que veremos. Si me lo vende alguien del grupo, no puedo duplicar nunca tampoco. Pues aquello, no compre uno, lo venda a la otra del grupo y hacen el doble de amortización. Lo que aplico siempre sobre el coste original, información de entrada en el grupo y coeficiente normal, sin duplicar. Vemos ejemplos, que es lo más fácil. El primero de todos, yo compro una máquina, que es de segunda mano, a una compañía fuera del grupo y le pago 400.000 euros. Como no es activo nuevo, la idea ¿cuál es? Me voy a las tablas de Hacienda y las tablas de Hacienda para activos nuevos tienen un 12% y máximo 18 años. Pues para aprovechar la cuota máxima, ¿qué tendría que hacer? Sobre los 400.000 euros, al ser segunda mano, le haría el doble del 12, pero con la condición que lo contabilice. ¿Veis aquí que he puesto el gasto? Pues la 681 es cuota de gasto contra la acumulada. A continuación, el mismo ejemplo, pero imaginaos que te la vende alguien del grupo que ya la había comprado nueva por 600.000. Pues al comprarla a una compañía de un grupo mercantil, aunque pague 400.000 euros el mismo precio y tengo las tablas igual, no puedo hacerlo sobre el precio que pago, sobre el coste original y el coeficiente máximo. Es decir, el grupo tiene un corte, tenga quien tenga el activo, que es precio inicial que lo compra el grupo por el máximo de tablas, que sería 600.000, el 12% son 72.000 euros, que es lo que yo contestaría a partir de hoy. Con el topaje, que en el momento que la acumulada valga igual a 400.000 euros, paremos. Pues en definitiva, estoy haciendo con el precio original, ¿vale?, la cuota máxima, sin duplicarla nunca, pero con el tope de los 400.000, que es mi precio de compra, porque la cuota nunca puede superar la principal. ¿Qué pasaría si compro al grupo, pero pago más que cuando era activo nuevo? Por ejemplo, el tema locales. En este caso nos van a permitir aplicar el precio que pago, de segunda mano, hablando claro. Aquí tengo la idea de que yo compro a una compañía de grupo un local, le pago 900.000 y la que me lo vende lo había adquirido nuevo en su día por 600.000. Hoy tiene 25 años la oficina, por lo tanto, en definitiva, es ya segunda mano. 10 o más años se considera un activo de segunda mano. Pero como es una compra-venta a nivel de grupo, la idea ¿cuál va a ser? En vez de aplicarlo sobre el coste original, como el precio de pago por segunda mano es superior, lo aplico sobre ese precio, quitando la parte del suelo. Pues a los 900.000 le aplico un 30%, aquí os digo que el suelo representa un 30%. Pues ese sería lo que pago por el vuelo y solo pongo el 2%. Porque en definitiva, si es una oficina, ¿vale?, pues el uso no es de nave industrial y es el 2%. Nunca lo puedo duplicar. Así que si es a nivel de grupo, podéis ver, esto de hacer el doble, no. Alguien fuera de grupo mercantil, sí se puede hacer siempre el doble del máximo de tablas. Hasta aquí hemos visto cálculo lineal. Y hablando claro, elegimos porcentaje, elegimos año, lo hacemos sobre el coste, pero cada año hacemos lo mismo.
Ahora vamos a ver sistemas de amortización que permitan a las empresas acelerar el gasto, de alguna forma pagar más tarde a Hacienda. Uno de ellos es lo que llamamos el método decreciente de porcentaje constante, que consiste en calcular un porcentaje a partir de las tablas de Hacienda, pero aplicarlo sobre el valor pendiente a amortizar. Claro, como la base decrece, aunque el precio sea el mismo, la cuota es decreciente. La pregunta es, ¿cómo se calcula ese porcentaje constante? Para ello, el artículo 12 del IES, apartado primero, dice, vete a las tablas de Hacienda, que te publico, y dentro del intervalo, elige primero el número de años. Claro, si buscas acelerar, siempre vas a buscar qué número de años, el que no está en tablas, el periodo mínimo de amortización. Y a partir de calculas ese periodo mínimo de amortización, le aplicas el lineal y lo ponderas o bien por 1,5, por 2 o 2,5. Os cuento con un ejemplo. Yo tengo aquí 3 elementos de tablas: ordenadores, turismos y maquinaria, con los coeficientes lineales tal como están publicados: porcentaje máximo, tiempo máximo. ¿Cómo lo hago para calcular el porcentaje constante que dé la máxima aceleración de gasto? Para ello, ¿qué hago primero? En ordenadores, calculo en años lo más rápido, que sería a partir del 25% que tardaría. Pues 100% entre el 25 da 4 años. Claro, 4 años me da número redondo. Perfecto. Pues lo que hago es, ¿cómo se calcula el porcentaje constante en este caso? 100% entre los 4 que he elegido sería el 25. ¿Por cuánto lo pondero? Voy para atrás. Como he elegido 4 años como vida útil y es menos de 5 años, solamente ¿cuánto acelera? 1,5. Pues el 25% por 1,5 nos daría como porcentaje constante el 30,5%. ¿Qué pasa con los turismos? Que claro, cuando calculo en años exacto que nos da, 100% al 6% como periodo más rápido de amortización no da exacto. Redondeo hacia arriba, 7 años. Claro, al hacer 7 años, 100% entre 7, ¿por cuánto lo pondero? Al decir que la vida útil son 7 años, nos movemos entre qué intervalo? Entre el 5 y menos de 8. Por lo tanto, en definitiva, multiplico por 2. Eso hace que el coeficiente que tenga que aplicar sea este de aquí. Y en maquinaria hago lo mismo. Como el porcentaje más alto es un 12%, al aplicarlo en años me daría 100% el 12, 8 años y algo más. Obligatorio número exacto. Redondeemos en contra nuestra, hacia arriba, 9 años. Luego hago esto. El lineal con 9 años, 100% entre 9 y ¿por cuánto pondero? Cuanto más larga es la vida útil, más aceleración. Como podéis ver, aquí como son 8 más años, acelero 2,5. Cuando tengo el porcentaje constante, lo que hago es luego, al hacer la tabla de amortización, es aplicarlo sobre una base que es el valor pendiente a amortizar. Vamos a ver una ficha de amortización con aquel camión que lo hice lineal, ahora lo hago de forma decreciente. El camión había invertido en él como precio de coste $500,000 de euros. Los autocamiones en tablas es el 20% para el máximo y el tiempo máximo son 10 años. Lo que va a calcular el periodo de amortización más rápido, aplicando el 20%, son 5 años. Claro, 5 años hace que el porcentaje constante nos dé ¿cuánto? 100% entre 5. Si voy a la ponderación que teníamos de la forma fiscal, 5 es exactamente igual a 2, pues por el doble. Claro, aquí la aceleración se nota bastante buena, porque haréis el doble que en el lineal al principio. Por lo tanto, en definitiva, siempre que lo contabilizáis, esta es la opción que hay que tener. Fijaos, el primer año, si aplico, ya digo, el pago constante va a ser el 40%, es decir, el doble del lineal. Sobre el primer año la base es el coste, pero como no hay acumulada, pues el $500,000. ¿Qué he hecho aquí? ¿Por qué 150.000 euros? Porque son $500,000, el 40%, y como la quiero en el mes de abril, son 9 meses de 12, 150. La acumulada coincide. ¿Qué nos queda por amortizar? $500,000 menos 150, 350. Al ser el decreciente, la base del siguiente año es los 350.000, no el coste. Por el 40% nos daría 140. La acumulada son 150 más 140, 290. Y lo que nos queda por amortizar serían $500,000 menos 290, 210. Y así lo iremos haciendo. Sobre el valor pendiente, el 40%. Sabemos que 2 años acelera, pero a partir de ahí lo que has acelerado de más ya es de menos en el lineal. El lineal eran 100.000 cada año. Pero en definitiva,
hay una relación al principio que permite tratar el pago del impuesto, pero que al final queda compensada. Claro, ese sistema de cálculo, ¿por qué es importante que los años sean exactos? Porque como no acabaría nunca, ¿qué hace la norma fiscal? Cuando cumple los años, no continúa, sino que lo pasa todo a gasto. Fijamos que aquí decía que la vida útil sería 5 años. Y los 5 años van de abril del año 2000X0 al X5. Pues la idea sería que ese último año, como podéis ver, lo que quedaba pendiente de amortizar, lo paso todo a cuota, a gasto. De esa forma termina la amortización, ya que si de una diferencia voy haciendo un porcentaje, nunca acabaría. Pues aquí en el decreciente por la constante, cuando cumpla años de vida útil, recuerden, lo pendiente pasa todo a gasto y así queda totalmente el activo amortizado. Todavía hay otro sistema de aceleración, que es aplicar dígitos decrecientes. El dígito también hay que hacer lo mismo, irse a las tablas de Hacienda y en el intervalo coger años. Lo normal, como siempre decimos, es coger lo que no está, el periodo mínimo de amortización, porque quiero acelerar. Es importante que si no da exacto el tema de los años, redondeemos hacia arriba. Pues lo que voy a hacer es una regla de 3 inversa a ese número de años de vida útil. Lo vemos con el camión. Ya que el camión, que valía medio millón de euros, tenía como porcentaje más alto el 20%. Claro, aquí me da exacto, 100% entre el 20% son 5 años exactos. Pues el dígito es el número 5. ¿Qué me dicen que hay que hacer con el número 5? Montar la serie, pues de números naturales, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo hago. Y dice, sume usted esa serie. Pues 1 más 2 más 3 más 4 más 5 nos da 15. Y hago una regla de 3 inversa, estoy hablando claro. Lo que voy a hacer es repartir lo que he invertido, que es el medio millón, entre la suma total, que son 15 los dígitos, y como quiero que sea decreciente, el primer año empiezo por qué dígito, por el 5. Luego por el 4, luego por el 3. ¿Cuál es el inconveniente? Que el dígito va de fecha a fecha. Hablando claro, puesto aquí. El número 5 va desde abril del año X0 a marzo del año X1. Si hiciera el 31 de diciembre, hay 9 meses de un año y 3 de otro. El 4 va de abril del año X1 a marzo del año X2. Aquí os he puesto en definitiva cómo hago el cálculo. Pues para la cuota del primer año he hecho esto. Medio millón entre la suma total líquido 15, aplico el primero y 9 de 12. Luego para hacer los cálculos del año siguiente, claro, todavía el año X1, de 9 a marzo aplico todavía el número 5, pero a partir de abril aplico el 4 y así lo voy haciendo. Parece muy complejo, pero los programas de contabilidad llevan integrado que tú puedes elegir cualquier método, lineal, decreciente o dígitos. Te pone los años y te lo calcula automático, pero en definitiva es aquí la comprobación de cómo he hecho el cálculo de la cuota del dígito de cada uno de estos años. Al final, después de 5 años, igual que otros casos anteriores, tengo totalmente el activo amortizado. Yo he puesto un comparativo. Y aquí tengo el mismo ejemplo, que era el camión de medio millón, que daba como gasto cuando hacía sistema lineal, que hacía cuando hacía decreciente para el constante o cuando hacía dígitos decreciente. Como puede ver en este caso, la idea de la máxima aceleración deberías elegir el decreciente. El año 1 y 2 te aceleran más la amortización que el lineal o el de dígitos. Pero, insisto, a partir de la mitad de la vida útil, más o menos que es dífido el pago del impuesto, lo acabas pagando. Pero tú tienes libertad para poder escoger. En definitiva, una compañía que tenga beneficios y tenga activos de vida más larga, a lo mejor, le puede interesar primero elegir el decreciente y luego en dígitos para que pueda de alguna forma meter más gasto en contabilidad y por lo tanto tener menos resultado fiscal y contable y pagar menos impuestos de momento, pagarlos más tarde. Como digo, mi recomendación en el decreciente de dígitos es o sector industrial con las instalaciones, y son activos de vida más o menos larga, y compañías con beneficio. Pero también lo he visto aplicable, y lo es, en compañías de servicios que tengan activos de propiedad y los renuevan constantemente. Piensa en la consulta de un dentista. Si los equipos aquellos están dados trato inmovilizado y cada 2 o 3 años los va renovando, conviene que, como tiene un margen positivo, supongamos la consulta, que haga esa aceleración. Pero cuando tocaría dar la vuelta, ya lo vende y tiene la siguiente factura. Por lo tanto, en definitiva, está constantemente acelerando. Sí, insisto, es para compañías con beneficios, con pérdidas no. Es compatible
no he de elegir un solo criterio. Yo puedo tener máquinas de mi modelo que unos tienen decreciente, otros en lineal. No pasa nada. Tengo libertad total para poner en la memoria métodos de amortización combinados. Cuáles lineales, cuáles decrecientes y en qué tipo de activos. E incluso puedo también cambiar dentro del mismo activo el método. Durante un tiempo hacer el decreciente y cuando deja de acelerar, lo que queda pendiente hacerlo linealmente. No hay ningún inconveniente, ya que el plan contable permite cambiar años de amortización y cambiar método de amortización, pero con la condición que se informe en la memoria, eso sí, para que tenga también validez fiscal el concepto. Y recuerda también que el sistema decreciente, ya sea de paga constante o de dígitos, no se puede aplicar fiscalmente ni a los edificios ni al mobiliario. Nos quedan dos temas como detalle, que os he hecho uno que es cambiar un cambio en los años de amortización o en el método es prospectivo. ¿Qué quiere decir prospectivo? No toco nunca lo anterior contabilizado, sino lo que queda por amortizar. Yo aquí os he puesto un ejemplo de una máquina que la tengo dada de alta por 300.000 euros, le puse un valor residual de 70.000 euros, la venía amortizando en 10 años y a final del año X2, como sale un modelo nuevo en el mercado, afecta al precio de venta que tengo y me va a suponer también cambiar más rápido el modelo. Pues lo que hago es recalcular para el año X3 la cuota de amortización. Es decir, yo no voy a tocar el gasto que hice en el año X0, X1, X2, pero sí que hay indicios suficientes para pensar que hay que renovar más rápido el equipo y que el que tienes pierde valor. Pues lo que hago aquí es ver al principio del año X3 ese activo qué valor queda por amortizar. Yo tengo la cuenta principal, que son 300.000 euros, y la acumulada serían, si amortiza sobre 340.000 euros en 10 años por 3, pues tendría el saldo este acumulado con la principal, quedarían por amortizar 228. Sería, mirando en el balance de apertura, principal y acumulada, ¿qué nos queda por bajar a gasto? 228. Le quito el nuevo valor residual, que sería los 40.000. La base de amortización son 188. Y si pienso esta cantidad recuperarla en 5 años, a partir de lo que sería, hablando claro, el año X3, en vez de hacer como antes 24.000 euros, pondría como gasto 36.600. Pues he cambiado prospectivamente el importe, porque varía el valor residual y varía los años de amortización. Ya digo, cualquier cambio de método o de años siempre se hace de forma prospectiva. No toco lo contabilizado, cambio a partir de ese momento. Y por último, contemplo la idea de qué pasaría si algún año olvidé hacer amortizaciones, por ejemplo. Tengo un error. Aquí tengo una empresa que tiene una máquina del año X0 y que en el año X se da cuenta que esa máquina nunca la ha amortizado. Pues incluso fiscalmente permiten recuperar aquello. Como son años que no están prescritos, si yo contabilizo la cuota mínima como un ajuste de reservas, puedo deducírmelo, lo que no deducí en el año X0, 1 y 2 y 3, ¿vale? Porque no lo contabilicé y tributé tanto de más, me lo puedo deducir en el año X4. Pues un poco, también las cuentas no están mal, porque claro, al no hacer amortizaciones, esa compañía tiene todavía el activo, ¿por qué valor? Por 360.000 euros. Es incorrecto. Pues tenemos que arreglar la contabilidad. Pues lo que hago en primer lugar es calcular lo hago un poco con criterio fiscal. La cuota mínima que hay que contabilizar cada año según Hacienda. La cuota mínima era aplicar ¿qué periodo máximo? El de tablas, el de 18 años. Pues la idea sería, yo te lo hubiera amortizado como mínimo 160.000 euros de coste el activo entre 18 años, 20.000 por año. Y yo tengo que ya está cerrada la contabilidad del año 0, 1, 2, 3. Son 4 años, en la cual no he incluido ese gasto. Pues tengo 80.000 que por no estar contabilizado, ¿vale? Pues se tributaron de más. Pues esos 80.000, cuidado, al tributar de más yo repartí el neto de esto. Pues lo que repartí de más de neto en dividendos, hoy va a ser un ajuste de reservas. Pues los errores contables, como tienes mal el pasado, sí que hay que hacerlos por reservas. Claro, porque la idea, ya digo, 80 es el bruto, lo neteo de efecto impositivo y el neto son 60.000. El asiento hay que hacerlo por fecha de apertura. Cuando hablo de la cuenta del año X4, después del asiento de apertura, que tengo esa máquina todavía por 60.000 euros, está mal contabilizada, pues le he de crear la acumulada de golpe por la cuota mínima de 4 años, 80.000. Y rebajar las reservas de los años anteriores por cuota de amortización mal practicada. Y pues por 60.000 euros, porque en definitiva hago este asiento porque en el IS de hoy
del año X4, vía ajuste fiscal, cuando quite 80.000 euros, recuperaré, es un 25%, esos 20.000 que me los debe Hacienda, porque es lo que pagué más de impuestos en el pasado. Y la diferencia, que ya evidentemente es pérdida para la empresa y repartido de más, serían menos reservas. Sería para poder corregir lo que estaba mal y poder deducir en el año X4 lo que no te había deducido anteriormente. Y aparte, este año contabilizo la cuota normal. En definitiva, en la 681 pongo el gasto al 12% y aquí no hay que hacer ajuste fiscal. No te dejan en contabilidad ponerlo todo a gasto, pues esas 4 años que estoy colocando vía reservas no pueden afectar a la facturación de este año. No son horas de funcionamiento de este año. Los errores hay que meterlo en reservas porque toca la columna del comparativo. Es decir, cuando presenta cuenta anual del año X4, el error de la máquina está corregido en balance, ya valdría 360 menos 80.000 y esa corrección de un activo que valía otro valor del año pasado para que cuadre, corregirías la columna de reservas. Por lo tanto, no tocas el PIG ni el patrimonio del año X4, sino que tocas el patrimonio, hablando claro, del año X3. Gracias por todo y espero que la parte de amortizaciones os haya gustado.